Señor, y también hay estados de la República que ya habían Y que anunciado. nadie se sienta ofendido, ¿eh? O sea, es muy cariñosamente. Habían fraternamente. gobiernos estatales que ya habían anunciado medidas más restrictivas a la circulación de gente. Michoacán, Jalisco, Nuevo León. Esto es acorde a esta fase 3. Entiendo que también hay algún juego político, finalmente son de otros partidos, pero las medidas, en sí las medidas, ¿son las adecuadas? ¿Su gobierno estaría de acuerdo en esas medidas que están implementando Yo diría esos dos gobiernos de cosas. los estados? Primero, que se cumpla con la resolución del Consejo General de Salud. O sea, que nos ajustemos todos a ese ordenamiento o a lo que ellos decidan, el Consejo General de Salubridad. Esa es una. Y dos, que se procure no actuar de manera autoritaria, porque luego sale el afán ¿no? Autoritario, hasta nos proponían toques de queda y militarizar al país, y eso Pero no funciona. Acá están estableciendo multas para la gente que está en la calle sin ninguna autorización Sí, o alguna actividad por esencial. ejemplo, que se convenza más. Regreso. Tenemos un pueblo muy consciente, muy educado, ¿sí? Con mucha cultura. ¿Y saben qué es la cultura? Es nuestra experiencia, nuestra actitud, nuestro comportamiento que heredamos de las pasadas generaciones. Y la cultura, con todo respeto, es más que la educación. Puede haberse graduado alguien en una universidad famosa del extranjero y no tener cultura suficiente, pues, porque de una u otra forma todos tenemos cultura. Entonces, nuestro pueblo tiene mucha cultura, es que a veces se confunde educación con cultura y se piensa que la cultura es el nivel académico que se logró o que se tiene. No, yo quisiera que ustedes y que todos los mexicanos conociéramos las culturas de Oaxaca. Es de los pueblos con más cultura en el mundo. Y no es solo lo educativo. Entonces, eso nos hace muy fuertes. Nuestro pueblo es bueno, es generoso. Acuérdense de cómo nos enseñaban, qué nos decían nuestros antepasados. Haz el bien sin mirar a quién. Si hubo ahora descomposición social, fue porque dieron muy malos ejemplos las autoridades y se dejó de fortalecer, o eso se consideraba impropio o no era interesante, importante, se hacía a un lado, se marginaba eso que realmente es lo que vale en la vida. Entonces, pero nuestro pueblo lo está demostrando, es responsable, nos están ayudando mucho.
Entonces, no acudir a la fuerza, persuadir, convencer, pero Hugo puede también expresar esto o lo que preguntas. Con gusto, señor presidente. Efectivamente, el planteamiento de las medidas de seguridad sanitaria en México, que están enmarcados en estas acciones extraordinarias que dispuso la autoridad sanitaria o las 3 autoridades nacionales, tienen como propósito reducir la movilidad en el espacio público. Esto ha quedado claro. Ahora, ¿cuál es el mecanismo de reducir la movilidad en el espacio público? Lo que hemos visto en los ejemplos de algunos países que en su momento fueron rebasados por la epidemia y que desafortunadamente no pudieron tomar la oportunidad de tomar las medidas en el momento temprano, y después ya fue hasta cierto punto incontenible la epidemia, es que acudieron al uso de la fuerza pública. Las razones solo ellos pueden evaluarlas, y cada país es soberano y toma sus propias decisiones y respetamos lo que cada país haya decidido. En el contexto de algunos países, tomando los modelos europeos, el acudir a la fuerza pública facilitó el hecho de que la gente se quedara en casa. Pero no debemos pensar que cada modelo de país es intercambiable, cada país tiene su propia realidad social, económica, política, etcétera, y como señala también, enfatiza el presidente, cultural. Entonces, los distintos recursos con los que cuenta un pueblo y un país deben ser considerados. En el caso de México, el diseño de las medidas de seguridad sanitaria en esta acción extraordinaria, como pueden ustedes apreciar, está centrada en el tema de la actividad laboral. La disposición es: se suspenden todas las actividades laborales no esenciales en los sectores público, social y privado. ¿Por qué razón? Porque esto nos permite el mecanismo más eficiente de alcanzar millones de personas fuera del espacio público, sin necesidad de utilizar a la fuerza pública. Es decir, las medidas no están centradas hacia el ciudadano, la ciudadana, sino hacia el elemento de carácter económico que les hace congregarse. Lo mismo la suspensión de las escuelas, temporal, porque nos permitió, y fue la medida más temprana. Mi agradecimiento al secretario Moctezuma y al Sistema Nacional Educativo, porque nos permitió inmediatamente más de 15 millones de personas que quedaran fuera de la circulación. Y el tercer elemento, que es el del espacio público, con solo restringir las actividades programables, cines, teatros, museos, actividad turística, etcétera, también se logra suspender la movilidad en el espacio público. Es decir, al final del día, el ciudadano, la ciudadana, si no tiene que ir a trabajar, si no tiene que llevar a los hijos a la escuela, si no tiene que ir, no hay manera de que vaya a un museo, a un teatro, a un cine, a una actividad turística, no tiene a dónde ir. Y entonces solo puede ir a sus actividades esenciales, como adquirir alimentos, como asistir a alguien en necesidad, etcétera, etcétera, sin necesidad de ejercer la fuerza pública. Entonces, lo que usted pregunta sobre los gobiernos estatales, lo hemos reiterado y está planteado en la Ley General de Salud. Los gobiernos estatales son autoridad sanitaria y tienen la responsabilidad de hacer cumplir los elementos centrales de la estrategia definida por la Autoridad Sanitaria Federal, de hacerla cumplir en su territorio. Y no debemos caer en distractores, porque puede haber elementos que son muy visibles de coerción del ciudadano, cuando los elementos fundamentales para reducir masivamente la movilidad están en suspender, en hacer efectiva la suspensión de los elementos que hacen que la ciudadanía se movilice. Es decir, el enfoque no es en el ciudadano, el enfoque es en los elementos estructurales de la vida pública, trabajo, educación, recreación, etcétera, que hacen que el ciudadano se pueda o se tenga que movilizar. Muchas gracias.